Queridos hermanos y queridas hermanas, ustedes si vienen cada domingo a la Santa Misa se dan cuenta de las indicaciones del Evangelio y de las lecturas que la Iglesia nos propone durante el año o durante 3 años, y muchas veces hemos escuchado sobre la importancia de la fe, sobre nuestra vocación, sobre nuestra oración, sobre construir el reino de Dios. Es la obligación de cada uno de nosotros. Pero también hoy día las lecturas nos hablan de un aspecto muy importante. Es el perdón. Lo que quizás cuesta más de todo a todos, perdonar uno al otro. Y el Señor nos ha dado el ejemplo, cómo tenemos que perdonar uno al otro. Cuando estaba en la cruz, oraba por sus verdugos así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos da las instrucciones del perdón. Una de las más principales es la que nos trae el Evangelio de hoy día. Pedro pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor le responde: no solo hasta 7, sino 70 veces 7. Significa en forma permanente tenemos que perdonar uno al otro. Esta expresión aparece ya en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en tiempos antiguos había un feroz Lamec que le han hecho daño, y justamente él dijo: yo voy a vengarme 70 veces 7. Significa siempre voy a vengarme. Estamos seguros de que el Señor nos perdona cuantas veces es necesario. Por ese motivo, cuando en el Sermón de la Montaña decía que hay que perdonar siempre, Jesús nos cuenta una parábola hoy en el Evangelio para demostrar que Él nos perdona mucho, a pesar de nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Y demuestra también que nosotros muy pocas veces perdonamos. La parábola es la del empleado despiadado, a quien el amo le perdonó una deuda inmensa, y enseguida de haber recibido la condenación de su deuda, casi mata a su compañero, a su deudor, y lo mete a la cárcel. El amo se entera de todo aquello porque le denunciaron, lo llamó y lo vendió a los verdugos para que pague toda la deuda. Y termina Jesús en estas palabras lo que tenemos que meditar en nuestro corazón: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona del corazón a su hermano. Vivimos tiempos difíciles donde muchos hermanos no se hablan, o también somos testigos de tantas personas que no se perdonan por la herencia y están peleando toda la vida. No se hablan, los hijos no respetan a sus papás, los papás están divididos muchas veces, y lo mismo tienen problemas con los hijos, no se hablan, las familias divididas con problemas. Por ese motivo, queridos hermanos y hermanas, necesitamos hacer todo lo posible en nuestra vida para perdonarnos. Todo aquel pensamiento repetimos también en la oración Padre Nuestro. ¿Cuántas veces rezamos la oración Padre Nuestro? Y en esta oración decimos:
perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y cumplimos esto? Hay veces con estas palabras, a mi punto, nos condenamos, porque rezamos, perdona mis pecados, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no perdonamos, ¿cómo el Señor puede perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados? Si nosotros no somos capaces de perdonar uno al otro. Si perdonamos mucho, mucho se nos perdonará. Si perdonamos siempre, siempre se nos perdonará. Pero si perdonamos poco, poco se nos perdonará. Y si no perdonamos, no se perdonará a nosotros nada. La primera lectura que acabamos de escuchar del libro eclesiástico, o otra palabra tiene Ben Sirac, nos enseña a perdonar, ya en tiempos antiguos. Y dice este libro, ira y enojo son cosas odiosas. Ira y enojo son cosas odiosas. No podemos mantenernos con ira y enojo. Acá bien claro nos dice este libro, son cosas odiosas. El Señor se vengará del vengativo. Dios llevará cuenta estricta de los pecados. No guardes rencor a tu prójimo. Pasa por alto las ofensas. Piensa en tu fin y ya no odies más. La palabra es clara. El Señor es exigente. Pero si queremos seguir al Señor como cristianos, tenemos que hacerlo. Tenemos que perdonar. En otra forma, nuestra fe no sirve. Una frase del libro del Eclesiástico en la primera lectura dice así: perdona las ofensas a tu prójimo, y así cuando pides perdón, se te perdonará tus pecados. Parecen claramente a las instrucciones de Cristo. Se parece en la frase de Padre Nuestro, justamente lo que he citado hace poquito. Dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús perfeccionó también la ley del perdón. Antes era la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Y si alguien usa esta ley, significa que queda todavía en el Antiguo Testamento. Pero allí estaban diciendo ojo por ojo, diente por diente. Y de eso nos dice el libro de Éxodo y Deuteronomio. Esta ley era un avance con respecto a la ley anterior, citado ya antes por mi persona, del Lamec, que decía, yo voy a vengarme siempre. Voy a destrozar a todos que me hacen mal. Jesús hizo mención de esta ley de talión durante el sermón de la montaña y se iniciaba con las bienaventuranzas. Dice así el Señor, y está escrito en el Evangelio, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor, y acá mejora justamente eso, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécela también a la izquierda. Entonces tenemos que perdonar. Y alguien puede decir, bueno, yo no soy cobarde, no voy a ofrecer mi segunda mejilla. No es cobardía. El Señor nos enseña que tenemos que perdonar y no pelear. Tenemos que disculparnos y no vivir en rencor. Poner otra mejilla significa devolver bien por mal.
No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Poner la otra mejilla significa lo que Jesús dice un poco más adelante en el Sermón de la Montaña: amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores. Qué difícil es cumplir todo eso, pero hay que hacerlo, hay que hacer esfuerzo. Amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores. Eso es lo que necesitamos, lo que nos enseña nuestro Señor. El cristiano que perdona está sencillamente siguiendo las instrucciones de Cristo. Perdonar y orar por los que nos hacen daño. Él sabrá qué hacer con ellos. La venganza dejen al Señor. Lo más importante es que nosotros no hagamos daño a nadie. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dice el Señor. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor en la carta a los Romanos. Jesús entonces no viene a decirnos que no hay enemigos. Hay enemigos. Cada uno, yo pienso que tiene algún enemigo. Pero Cristo nos enseña que ha venido a vencer el verdadero enemigo, que es el demonio. Ese sí es nuestro verdadero enemigo. El cristiano que verdaderamente está del lado de Jesús combate contra los verdaderos enemigos. ¿Qué significa esto? Contra el demonio y todos sus seguidores. Si, por ejemplo, un cristiano sale diciendo la verdad contra algún grupo que siga al demonio, es justamente el luchador contra nuestro enemigo. Por ejemplo, hay política, hay ideologías o grupos que profesan estas ideologías, y si tú sales contra esto, sales contra el demonio y contra los enemigos de todos los cristianos. De ahí que la lucha de cristianos sea contra el espíritu de tiniebla, y tenemos que cuidarnos muchísimo para que vayamos luchando contra todo mal. Y llegará el día en que Jesús lo vencerá a todos y pondrá a sus enemigos bajo sus pies, dice la primera carta a los Corintios. Todos los hombres, mientras estén vivos, pueden volvernos amigos. Y esto sucede cuando ellos libremente aceptan las gracias que Dios siempre proporciona a todos, tanto a los buenos como a los malos. Como dice el Evangelio de San Mateo, el Señor hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Es como otra parábola podemos recordar de cizaña. Cuando el Señor siembra buen trigo, el enemigo, el demonio, llega a sembrar la cizaña. No, entonces es lo mismo. El Señor dice: dejen que crezca, bueno y malo. Llegará el momento de separación y los malos, o esta hierba mala, vamos a quemar en hornos encendidos. Así que, para que se cumpla lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, ya sea que estemos vivos o que hayamos muertos, somos del Señor. Nosotros no vivimos para sí, vivimos para el Señor. Por eso algunas mujeres, cuando quieren abortar, dicen: pero yo soy dueña de mi cuerpo. Acá tiene respuesta: no es dueña, nadie es dueño de su cuerpo, y menos todavía del cuerpo ajeno, que es su hijo que está en su vientre. Cada uno de nosotros tiene que respetar a sí mismo
porque es creado a la imagen y semejanza de Dios, pero también tiene que cuidar a los demás, que son nuestros hermanos. Finalmente, el Salmo 102 canta las misericordias de Dios. El Señor es compasivo, es misericordioso. Al Señor siempre nos perdona. Además nos recuerda que el Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo, ni nos trata como merecen nuestras culpas, ni paga según nuestros pecados. Intenta entonces, hermano y hermana, de perdonar. Igual como Dios perdona a nosotros nuestros pecados, igual tú tienes que perdonar uno al otro. No tienes que guardar rencor, tienes que ayudar a las personas a crecer, y si ellos crecen, también crecerás tú mismo. Queremos agradecer y pedir a nuestra Madre, la Virgen María, para que nos ayude en este camino. Somos parte de Cristo y de esta Iglesia, y tenemos que fielmente cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Si caímos, porque nadie de nosotros es santo, nadie de nosotros. Y queremos llegar a la santidad, pero la santidad perfecta vamos a conseguir en la vida eterna. Pero acá en la tierra, si cometemos algún error, allí tenemos confesonarios. Allí tenemos que confesar nuestras culpas, nuestros pecados y comenzar de nuevo. Que Dios les bendiga y que tengan mucha gracia y bendición en este día y siempre. Amén.